Bien, pues vamos a continuar entonces. Estamos viendo una serie de enseñanzas interesante, irresistible. Mi nombre es Uriel Valderas, por si llegaste después de la bienvenida. Aún así, bienvenido. Pero ahora llegó el tiempo para compartir algo que puede edificarnos. Y es la sesión número 3, precisamente en esta serie de enseñanzas. Ya hemos visto 2 sesiones anteriores y estamos hablando de lo mismo. Vamos a continuar con estas enseñanzas y estamos precisamente diciendo lo siguiente en cuestión de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús sin duda fue, el Señor Jesucristo es y siempre será irresistible. Y quiero empezar con este versículo en Juan 15:12. Porque dice así, tú lo puedes ver en pantalla, te animo a que lo leas conmigo o lo escuches. Y dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que estamos hablando de que Jesús fue, es y siempre será irresistible. Y la pregunta a tratar también será, ¿su iglesia lo es? ¿Y los creyentes, sus seguidores incluso lo son? Sin duda alguna. Mira, una de las cualidades que hacían de Jesús una persona irresistible, es decir, atractiva en el aspecto de que las personas querían pasar tiempo con Jesús, convivían de hecho con Jesús. Si te fijas, todo tipo de personas, hubo personas que tenían mucho dinero, algunos poco dinero, algunas personas en diferente tipo de estatus, pero les agradaba pasar tiempo con Jesús. Encontraban algo que hacía de Jesús una persona entonces irresistible. Y una de las cosas y una de las cualidades que resaltan en la vida, en el ministerio, en todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, fue su amor interminable. Fue su amor interminable, sobre todo en un tiempo donde estaba floreciendo la religiosidad, donde estaba floreciendo la filosofía, la cultura y demás cosas. Sabes que Jesús mostraría algo que trascendería más allá de cualquiera de estos conceptos, ¿sí? Un amor divino, un amor incalculable, porque no solo demostró esto con palabras. Sabemos todos, ¿verdad?, que Dios dice que nos ama, pero esto no se quedó en palabras, no se quedó solamente en sentimientos, sino que lo demostró en la forma de una cruz. Y hoy hablaremos precisamente de esto. Hablaremos de amar, pero también hablaremos de actuar. Porque nadie en la historia, sin duda alguna, ha cambiado las cosas solamente con buenas intenciones. A veces nos quedamos con las buenas intenciones y podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero si no ponemos manos a la obra, entonces no pasa nada. Esto no lo vemos con Jesús. Vemos que Jesús nos ama y que Jesús lo ha demostrado, que Dios lo demuestra, de hecho, todos los días de nuestra vida. Así que hoy hablaremos también de amar, pero también de actuar, porque nadie entonces ha cambiado las cosas solo con estas buenas intenciones. Hay que hacer. Ahora bien, una ocasión, me acuerdo que nadie quería en la casa de mi abuela hacer buñuelos y era una época de Navidad. La verdad es que era una época navideña, a ver si no antojo, porque siempre ando hablando de comida, van a decir, el pastor solo vino a comer. Pero no, había una ocasión en que era una época navideña y eran tradicionales los buñuelos y mi abuela, que era la que los hacía, no los iba a poder hacer. Y nadie se estaba animando a hacer esta comida, y ahí estaba un primo, un tío y yo, y dijimos, pues vamos a comprar unas tortillas. Esto, para los que saben, yo creo que aquí también, ¿verdad?, se hacen los buñuelos. Para los que saben, es una tortilla de harina, y fuimos a la tienda y compramos esas tortillas famosas de la tía. Sabíamos más o menos qué llevaba: azúcar, canela y no recuerdo qué otra cosa le pusimos, pero es la historia de los buñuelos más duros que he comido en la vida. Pero ahí está la clave, porque hubo buñuelos, los hicimos. Y hubo una época donde no faltaron los buñuelos, ¿verdad?, en esa Navidad. Sin duda alguna, quiero pasar a hablar de Juan, uno de los testigos de la gracia y la verdad en movimiento, que por cierto eclipsó al mal y a la violencia,
que caracterizaban el mundo antiguo. El mundo antiguo no era tan diferente a lo que nosotros estamos pasando. A veces hablamos de violencia, a veces hablamos de estas cosas que pensamos que nunca han existido en algún tiempo, pero la verdad es que Juan se movía en este tipo también de circunstancias y fueron precisamente aquellos años al lado de Jesús lo que llevó al apóstol Juan a concluir algo. ¿Y sabes en qué derivó esa conclusión? En las siguientes palabras, que Dios es amor. Fueron esos momentos que pasó Juan con Jesús lo que le llevó a esta conclusión. Y es importante que empecemos a entender que quienes afirmamos amar a Dios, también debemos entonces amar a aquellos que Dios ama. Es decir, aquellas personas que no están pensando como yo, aquellas personas que no comparten también mis propios intereses. De pronto nos encerramos en un círculo, pero Dios desea que traspasemos aquellas fronteras, que nuestro amor traspase aquellas fronteras de una familia, de un estatus social, quizá de un interés en común. Dios desea que vayamos más allá de todas estas cosas. Así que sí, vamos a hablar de amar y hacer. Y puedes preguntarte, ¿qué relación, pastor, hay entre amar y hacer? La verdad es que si queremos ser una iglesia que marque la diferencia, llegó la hora de hacer. Porque precisamente en el amar está el hacer. Hay un pasaje que tú puedes ver en 1 de Juan 3:18 que dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque amar nunca se ha tratado solamente de sentir bonito. Pregunta, ¿alguien ha sentido bonito cuando alguien le ofende? ¿Alguien ha sentido bonito cuando alguien hace algo en contra directamente de tu persona? Pero ¿qué dijo Jesús? Hay un pasaje en Lucas 6:27, interesante, que dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y esto es mucho más sencillo de escuchar que de hacer. Esa es la verdad, porque nuestra naturaleza va en contra de todo ello. Y a veces tenemos ese concepto de amor que solamente se trata de sentir bonito. Pero ¿quién va a sentir bonito a veces cuando ve a un enemigo que le está constantemente atacando? Sin embargo, tenemos este mandamiento de amar a nuestros enemigos, incluso pedirle a Dios por ellos. Así que el mismo Juan dio poco valor, en este caso, a los sentimientos. Cuando hablaba del amor, se trataba de actuar, se trataba de amar de hecho y en verdad. Es comprensible que esto fuera así. Juan vio al Señor Jesucristo desangrarse hasta la misma muerte. Jesús no pagó por mi pecado a través de solamente un sentimiento afectuoso o compasión sincera, aunque sin duda tenía sentimientos buenos, una compasión sincera, verdadera, genuina. Pero el pecado de Juan, el pecado tuyo y mío, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue su sacrificio el que abrió el camino precisamente para que los pecados de Juan, los pecados míos, los tuyos, fueran perdonados y fuéramos nosotros justificados delante de nuestro Dios. Así que para cada seguidor de Jesús, esta verdad está vigente. Y lo vas a ver, esta verdad está vigente. Amar a las personas es amar a Dios. Amar a las personas es amar a Dios. Porque dice 1 de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que amar a las personas es amar a Dios. Y debemos amar a las personas, ¿sabes? No en virtud de su perfección, porque muchas veces creemos que debemos amar en virtud de la perfección de la otra persona. ¿Te imaginas si esa actitud hubiese tomado el Señor, hubiese tomado nuestro Dios? Bueno, hasta que Uriel sea perfecto voy a enviar a mi hijo. La verdad es que no funcionó así, no funciona así. Debemos entender estos conceptos. No es en virtud de la perfección de tu esposo, no es en virtud de la perfección
de la persona que está a tu lado. No es en virtud de ello, ni tampoco en virtud de su físico, pues ¿qué nos quedaría? Algunos de nosotros, ¿verdad? En virtud de nuestro físico no lo es. ¿Qué esperanza tendríamos, verdad? Algunos de nosotros. Algunos se defienden un poco más, algunos nos defendemos menos. Tampoco es porque figuren en algún tipo de mitología griega, sino por la suficiente y sencilla razón de que esa persona que está a tu lado, ese vecino, es amado o amada por Dios. Esa persona es amada por Dios. Así que negarse a amar de forma activa es sinónimo de negarse a amar a Dios. En Jesús hay un atractivo singular por ese amor tan grande que demostró por nosotros, y eso marcó la diferencia de religiosos, marcó la diferencia, de hecho de manera cultural, marcó la diferencia de manera social, en muchos sentidos marcó esto la diferencia. ¿Qué esperamos para marcar la diferencia de amar como Jesús y destacarnos precisamente por ello? Así que queda claro que una manifestación visible de nuestro amor por el Padre es preocuparse por el vecino, por la señora que más grita en la colonia, ¿verdad? Por aquel que deja el coche enfrentito ahí de mi casa y yo no puedo pasar por ese carro, ¿verdad? Es mostrar esa preocupación. Esto marca la diferencia, ¿sí o no? Marcará la diferencia si nosotros estamos dispuestos. Así que podemos concluir lo siguiente: amar como Jesús. Ahí lo puedes estar viendo. Amar como Jesús es la implicación visible de ser iglesias irresistibles. Amar como Jesús es la implicación visible de ser iglesias irresistibles. Y ese es nuestro deseo. Que las personas de afuera vean en nosotros ese amor que demostró Jesús. Jesús quería incluir a todo tipo de personas porque las amaba. ¿Qué esperamos nosotros? Para amar también como Jesús y marcar una diferencia en nuestra cultura, marcar una diferencia en nuestra sociedad. Debemos mostrar amor a Dios. Y sabes, es sencillo de mencionar, como te decía, pero difícil de aplicar con aquel amigo, con aquel compañero de trabajo, con aquel familiar. Y deberíamos preguntarnos nosotros cómo luce este amor, de manera práctica, por supuesto, en nuestra vida diaria. Pregúntate, ¿cómo luce ese amor en tu vida diaria? Y para esto puedes observar a tu alrededor, puedes comenzar con los tuyos, cómo luce ese amor en tu matrimonio. ¿Esperas a que aquella persona que está a tu lado sea perfecta para entonces preocuparte? Para entonces hacer algo por aquella persona. Creo que no estamos entendiendo ahí el verdadero concepto. No estamos entendiendo que debemos marcar la diferencia de amar como Jesús y de mostrar también ese atractivo, de emanar esa luz que proviene de lo que nosotros hemos experimentado con Dios, que a través de Cristo nos perdonó, nos amó y nos da todos los días ese aliento de vida, nos permite a nosotros vivir diariamente, nos da ese oxígeno para respirar, las cosas que nosotros también necesitamos día con día, nuestras necesidades, y podemos mencionar una lista muy larga de cosas. La pregunta es, ¿cómo luce ese amor que has conocido en tu vida diaria? Porque quizá dices, pastor, reconozco que no he amado como debo y eso se refleja en mi casa, está creando un tipo de ambiente también con mis papás, está creando un tipo de ambiente también en mi trabajo. ¿Cómo puedo empezar a marcar la diferencia? Yo te diría que te asegures primeramente de haber conocido a Dios. Y puedes decir, pastor, pues esto suena algo ilógico, sobre todo si estás aquí por primera vez y quizá tienes ideas diferentes a las nuestras en relación a Dios. Y me puedes decir, ¿cómo puedo yo entonces conocer a Dios? Pues a Dios no lo veo. Estás en lo cierto. De hecho, la Biblia dice que Dios es espíritu. No lo vemos, ¿verdad que no? No lo percibimos con nuestros sentidos físicos, pero esto no quiere decir que puedes ver aquella demostración de amor de Dios. Es como si habláramos del viento. No lo vemos, pero si nosotros soplamos aquella hoja, podemos ver ese efecto, esa manifestación. La hoja va a caer, se va a mover. ¿Sabes? Puedes voltear tú a la cruz y observar y mirar esa manifestación del gran amor de Dios por ti.
Dios te ama y lo puedes ver en la forma de una cruz. Así que analiza esta cuestión. ¿Has conocido a Dios? ¿Has conocido al Señor? 1 de Juan 4:9, por eso dice lo siguiente, y lo puedes ver también. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Así manifestó su amor entre nosotros, dice la Biblia, en que envió a su Hijo unigénito. Eso es lo que Dios hizo. Y estamos hablando precisamente de hacer, de no quedarnos solamente en las palabras, sino de ser intencionales a la hora de amar a la persona que está a nuestro lado. Porque Dios no solo dijo, amo al mundo. No se queda allí. La Biblia dice que se manifestó cuando envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo. A lo más preciado que tenía en el cielo, nos amó tanto que manifestó su amor de esta manera. Yo creo que una de las cosas muy prácticas que podemos hacer es analizar nuestras acciones alrededor de las personas que nosotros decimos amar. Debemos calibrarnos en esto. Analiza cuáles han sido tus acciones, cuáles han sido tus preocupaciones, porque si solo esto tiene un reflector hacia adentro, si todo esto apunta hacia ti, las acciones, las intenciones, los pensamientos, y todo apunta hacia ti, deberíamos recalibrarnos, deberíamos recordar que podemos hacer la diferencia, pero si amamos como Jesús amó, como Jesús me ama, cuando realmente dice Dios que manifestó su amor enviando a su Hijo para que vivamos por medio de Él, se preocupa tanto por nosotros que no solamente se preocupa por otorgarnos esa salvación, y gracias a Dios por ello, pero más allá de ello, también el Señor hace muchas cosas por nosotros y nos da significado, nos da propósito para que vivamos, dice 1 de Juan 4:9, para que vivamos por medio de Él. Y sabes, por medio de Él estás capacitado para esto. Según Dios, estás capacitado para esto. Porque puede haber personas que digan como yo, se me hace muy difícil amar aquella persona, y sobre todo se nos vienen a la mente personas que nos han hecho algo, personas quizá que te han ofendido, personas que quizá te han hecho la vida de cuadritos, se te pueden venir a la mente, pero sabes, en Dios puedes encontrar lo que necesitas para amar genuinamente. A veces pensamos en echar mano de nuestros propios recursos, ¿sabes? Tenemos recursos en lo material, en lo físico, que son limitados. Pero tenemos un Dios tan grande cuyos recursos son ilimitados. Él es la fuente de amor correcta a la que tú puedes estar conectado. Y como iglesia queremos reflejar precisamente de esa manera, con ese afán de resaltar el amor del Señor que hemos conocido a través de Jesús, y entonces emanarlo, entonces compartirlo, porque es por Él por el que estamos aquí, debemos reconocerlo. Así que haz la diferencia. Podemos concluir esto. Haz la diferencia. Quizá te destaques en capacidades físicas. Quizá dices, en mi escuela yo marco la diferencia porque soy muy inteligente. Quizá en los deportes yo marco la diferencia porque tengo una condición física impecable. Quizá en lo académico, quizá en lo secular, quizá en mi trabajo me destaco en lo profesional porque hago las cosas bien, porque me preparo. Ojalá y como personas también que han conocido de Dios nos destaquemos, marquemos la diferencia por el hecho de que estamos amando como Jesús, y como iglesia nos destaquemos. No por la religiosidad, que nos destaquemos, pero no por ninguna otra cosa, sino por ser iglesias irresistibles como Jesús, que realmente, intencionalmente se preocuparon por las demás personas. Y eso fue algo que Jesús demostró en cada instante de su ministerio. Antes de juzgar a la primera, antes de desechar a la primera, Jesús permitía que estas personas entonces pasaran tiempo
tiempo con Él, de tal manera que aceptó en aquel grupo a personas que en otra ocasión, en otro contexto y con otras personas quizá no hubiesen sido aceptadas. Pasaba tiempo con aquellos que participaban y los que para otros eran traicioneros, como aquellos que recaudaban los impuestos, y estaba Jesús con ese amor, con esos ojos de compasión, porque veía de una manera diferente a como nosotros a veces estamos viendo a las personas, les ponemos etiquetas, las definimos, tenemos prejuicios, pero Jesús permitió que aquellas personas pasaran tiempo con Él e hizo grandes cosas con aquellos hijos del trueno que a la primera querían destruir, que a la primera querían que cayera fuego del cielo y que consumiera a aquellas personas, pero Jesús a través de su misma vida estaba marcando una diferencia tan notable, y eso derivó en una transformación de un Juan que después vemos a este hijo del trueno diciendo: hijitos míos, y lo tenemos aquí, amémonos unos a otros, hijitos, hablando con ese amor tan característico de su maestro. Eso es tan impresionante. Eso es mostrar un atractivo no físico, sino un atractivo interior, una belleza interior y unas características también interiores que pueden atraer a las personas a la nueva y maravillosa vida en Cristo Jesús. Y no solo debe ser la visión y la meta de la iglesia, sino debe estar impregnado en nuestras células también como seguidores de Jesús. Está claro que como seguidores de Jesús debemos ir tras esas pisadas que nos marcó el Maestro, tras ese sendero que Jesús nos marca en la vida. Así que no se quedó solo en palabras. Jesús estaba derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y yo te invito a que tú luzcas ese tipo de atractivo, ese tipo de características desde lo más profundo de tu corazón, y empieza por cosas pequeñas. Empieza haciendo algo significativo por tus hijos, preocupándote también por ellos, preocupándote por tu esposa si no lo has hecho como deberías. Empieza preocupándote por tener esa conexión en tu iglesia local, por crear esa comunidad. Empieza por preocuparte por aquel vecino, por aquel amigo, por aquella amiga también que está en contacto contigo. Empieza por algo pequeño, empieza por algo sencillo. A veces queremos hacer de pronto ya cosas grandes para Dios, pero Dios, ¿sabes?, puede usarte desde lo más mínimo allí en tu casa, desde lo más mínimo allí en tu trabajo. Observa la manera de comunicarte, de responder, de actuar. Haz la diferencia. Haz la diferencia amando como Jesús. Jesús fue, es y siempre será irresistible. Y este es el maravilloso atractivo que encontramos en la persona de Cristo. Sin duda hay una belleza singular si estudiamos la vida, ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que te quedes con ello. Marca esa diferencia en tu propia comunidad, en tu propia colonia, en tu propia iglesia. Marca esa diferencia, pero amando como Jesús. Y quiero leerte, para terminar, el versículo inicial en Juan 15:12. Ahí lo puedes estar viendo, y con esto yo quiero terminar para que te quedes con esto en tu corazón. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Allí está el patrón, como yo os he amado. Ahí está la vía, ahí está el camino, allí está la manera. Cristo dijo: como yo os he amado. Por eso podemos hablar de Jesús como una persona irresistible. Marca la diferencia de esta forma. Este es el reto y esta es la invitación. Quiero orar, agradecerte por tu atención, por tu tiempo, y terminar la enseñanza. No te vayas, porque voy a recordar algunos anuncios. Pero antes quiero terminar con una oración. ¿Qué te parece si oras conmigo? Gracias, Señor, te damos y nos ponemos en tus manos. Reconocemos que quienes estamos aquí, en muchas ocasiones, Dios, nos ha faltado a amar, pero amar como tú nos enseñas, Dios,
de esta manera especial, que era una de las cualidades y características de Dios que hacían de Jesús una persona y que lo hacen una persona irresistible. Siempre será así. Ayúdanos a empezar por las cosas pequeñas, a no menospreciar aquellas oportunidades que nos das, aquel problema, aquella circunstancia o aquella situación donde tenemos esa oportunidad que debemos aprovechar para marcar la diferencia en donde tú nos permitas estar. Señor, ayúdanos como iglesia a tener esta visión, a alcanzar a las personas que no te conocen. Si alguien está aquí y es el caso y ha entendido algo de lo que se ha hablado, pedimos que tú bendigas a esta persona, que tú le ayudes en todo momento y que nos ayudes a poder ser intencionales. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.